Pues bueno, procederemos a la siguiente ponencia. Ahora sí me iré con más ortodoxamente. Voy a introducir la ponencia que se titula Cuarto Propio, Espacios de Agencia Femenina de las Cristianas Nuevas Portuguesas en la Ciudad de México, siglo XVI. Esta ponencia será expuesta por la doctora Susana Bastos Mateus, perteneciente a la Universidad de Évora, también a la Cátedra de Estudios Sefarditas Alberto Benveniste de la Universidad de Lisboa y a la Universidad Católica Portuguesa. Susana Bastos Mateus es investigadora de la Universidad de Évora, como hemos mencionado, de la Cátedra Alberto Benveniste y de la Universidad Católica de Portugal. Es autora en colaboración con Paulo Méndez Pinto del libro Lisboa, 19 de abril de 1506, O Massacre dos Judeus, que se publicó en 2007, y también coordinó con Carla Vieira el libro Méndez Benveniste, una familia sefardí en los albores de la modernidad, en el año 2016. Con Jacqueline Basallo y Miguel Rodríguez Lourenço publica Inquisiciones, Dimensiones Comparativas, siglos XVI-XIX, de 2017. Su principal área de investigación se centra en el impacto de la conversión forzada en las primeras generaciones de cristianos nuevos, así como en la dinámica de la diáspora sefardí en el siglo XVI. Pues muchas gracias por su presencia aquí, doctora Susana Bastos Mateus, y adelante cuando guste. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Buenas tardes o noches. Aquí ya es más noche. A todas y a todos. Y quisiera enviar un saludo muy especial a Silvia Moisutan, que ya nos conocemos desde hace años. Y con mucha pena no estoy en México ahora, pero espero volver pronto. Y saludar también a otros amigos y colegas que ya nos vamos conociendo y encontrando muchas veces. Bueno, voy a empezar. Los siglos XVI y XVII fueron un momento fundamental para el intenso movimiento migratorio de la llamada diáspora sefardí. Huyendo de la persecución de las inquisiciones ibéricas o motivados por otras dinámicas, los individuos que protagonizaron esta migración formaron un grupo muy heterogéneo en el que las mujeres también desempeñaron un papel importante, aunque no siempre destacado por la historiografía. Apartadas a un silencio a menudo incomprensible, un océano de silencio, según la expresión que me parece muy bonita de Michel Perrault, las mujeres también fueron protagonistas de esta historia de la migración a escala mundial. A pesar de los numerosos silencios, trabajos más recientes, como hemos justo ahora escuchado de Natalia, han reactivado progresivamente los estudios sobre esta figura y han tratado de reconstituir el papel de los elementos femeninos en esta dinámica histórica. Además, a través de estos trabajos, los investigadores buscan interpretar a la mujer como un agente complejo y polisémico que interactúa en las sociedades de manera consecuente, no solo en la concepción unívoca de un agente pasivo, secundario y relegado al nivel, considerado de poca influencia de la esfera doméstica. La capacidad de agencia de estas mujeres también nos obliga a dar un nuevo significado a los espacios en los que se movían y a comprender las formas en que conseguían crear pequeños focos de poder, resistencia o protección. Los fondos de los diversos tribunales inquisitoriales representan un elemento privilegiado para el estudio de las trayectorias vitales de las mujeres, en el caso que nos ocupa, de origen cristiana nueva portuguesa, que emprendieron los caminos de la diáspora. En el universo de las prácticas represivas promovidas por el Santo Oficio sobre las comunidades judeoconversas, las mujeres fueron elementos importantes y numéricamente significativos, y podemos apreciar el impacto de la Inquisición en sus vidas, tanto en el contexto europeo como en los espacios coloniales.
En un ambiente de supuesto criptojudaísmo, los inquisidores prestaron gran atención a las prácticas religiosas femeninas, ya que el papel de la mujer en el marco de una religiosidad profundamente celebrada fuera de la dicha esfera pública, relegada al secreto y al recogimiento de los ambientes domésticos, adquirió en tales condiciones amplio protagonismo. No por casualidad, los testimonios de esclavos y siervos fueron considerados de significativa importancia en las acciones represivas del Santo Oficio contra sus amos y patronos. Por otra parte, no pudiendo olvidar el componente profundamente patriarcal que configuró las sociedades del antiguo régimen, cuando pensamos en estas experiencias que supusieron profundos desplazamientos geográficos para sus agentes, debemos tener en cuenta que en muchos casos las mujeres jóvenes o incluso mayores no tenían voz en la elección de los destinos migratorios de sus familias y se limitaban a seguir a sus padres, maridos u otros familiares, que se dirigían a los espacios imperiales de las monarquías ibéricas en busca de nuevas oportunidades económicas, principalmente, o eventuales huidas de las persecuciones inquisitoriales sufridas en los territorios de la península ibérica. Estos viajes representaban a menudo un riesgo para las familias implicadas. Las apuestas por las rutas comerciales que llevaban productos europeos y asiáticos a América podían conducir al éxito o, por el contrario, a trágicas quiebras que ponían en riesgo a toda la familia, llevándoles muchas veces a vivir en los lugares de destino en condiciones verdaderamente miserables. Por otra parte, la actividad de minería o la conquista de los territorios indígenas, esto pensando ahora en el caso de Nueva España, más remotos, eran también actividades peligrosas que implicaban a los miembros masculinos más aptos de una familia, obligando a las mujeres del grupo familiar a quedar solas en las ciudades, a veces sin medios de subsistencia. ¿Cómo sobrevivieron y se reinventaron las mujeres en estos caminos de la diáspora? ¿Cómo lograron construir sus espacios de agencia? El punto de partida que sirvió de provocación para esta conferencia es la lectura de una frase, de una expresión utilizada por la escritora Virginia Woolf en su libro Cuarto Propio, A Room of One's Own, según la cual, para que una mujer pudiera ser escritora, necesitaba tener una habitación propia, por lo menos un cuarto propio. Una cierta independencia material permitiría así a las mujeres desarrollar el mismo tipo de actividades que los hombres. Por supuesto, entre estas mujeres del siglo XVI y la escritura inglesa hay un océano geográfico y temporal que las separa. Pero la cuestión, si la pensamos en términos metafóricos, no carece de atractivo. Entonces me gustaría, estudiando 3 casos, ver cómo construyeron estas cristianas nuevas portuguesas en Nueva España algo que podríamos llamar una especie de cuarto propio. Las fuentes inquisitoriales, como he dicho, son en general buenas ventanas para observar las prácticas y experiencias cotidianas en las sociedades. En el Archivo General de la Nación de México, el fondo documental del Real Fisco de la Inquisición conserva los inventarios del secuestro de los bienes de los condenados por el tribunal y documentación relacionada con estos confiscos, información fundamental para entender entonces esta materialidad de sus sociabilidades cotidianas, de los portugueses que ahí vivían. Aquí en concreto presentaremos algunos datos de inventarios de mujeres de origen portugués. Otro aspecto que resulta de interés a la hora de abordar un estudio sobre la cultura material es sin duda la cuestión de género. ¿De qué manera influye el género en los hábitos de consumo y en consecuencia cómo se refleja esto en las listas de objetos que estas mujeres poseían o que al menos llegaran al conocimiento de los inquisidores cuando sus vidas se vieran arrastradas por la dinámica represiva del Santo Oficio? Igualmente, el análisis de esta documentación puede dar valiosas pistas sobre el estado, la situación social
en que se encontraban cuando fueron detenidas. También podemos vislumbrar las pequeñas bolsas de oxígeno en las que se refugiaron y en las que pudieron ejercer su capacidad de agencia. El despojo expresado en muchas de las listas de bienes consultadas demuestra que para estas mujeres portuguesas la integración en la sociedad novohispana fue un proceso espinoso y con muchas dificultades. Para aproximarnos a esta cuestión, centraremos nuestra atención en algunos documentos de carácter fiscal relativa a mujeres cristianas nuevas procesadas por el crimen de judaísmo por el Tribunal Mexicano. Hemos optado en esta ocasión por centrarnos en uno de los periodos de intensa persecución de cristianos nuevos llevada a cabo por la Inquisición de Nueva España en el siglo XVI, en el que el desmantelamiento del núcleo familiar de Luis de Carvajal del Mozo fue, sin duda, uno de los acontecimientos más importantes. ¿Podían estas mujeres disponer de un cuarto propio? ¿Y cómo llenaban este pequeño espacio? Disponemos de algunas listas de bienes, y los casos aquí examinados son distintos entre sí, aunque la reducida lista de bienes inventariados es común a todos ellos. Sin embargo, las mujeres elegidas difieren en cuanto a la edad, algunas son jóvenes y otras mujeres mayores, algunas ya viudas. El estatus social de cada una, al menos por lo que se deduce de la lista de bienes que presentaban, también parece diferir, aunque es difícil determinar su verdadera dimensión basándonos únicamente en los datos recogidos. Sin embargo, algunos casos indican que estamos ante situaciones de profundas dificultades de supervivencia, con inventarios de bienes irrisorios, corroborados por las escasas referencias a estas situaciones de pobreza que aparecen a lo largo de la documentación inquisitorial consultada. En otros casos, por el contrario, observamos una posición social más desahogada, a menudo proporcionada por los negocios comerciales en que las familias estaban involucradas. El primer caso de estudio dentro de la mencionada tipología documental es el de Ana López, viuda de Diego López Regalón. Ana fue detenida en la Ciudad de México el 25 de febrero de 1595. Tras ser apresada y recluida en las cárceles inquisitoriales, Pedro de Vega, notario de confiscos del Santo Oficio, y Martín de Briviesca, receptor, se dedicaron a enumerar los bienes recuperados en su casa. Los objetos encontrados se agruparon en 22 ítems. Predominan los tejidos o prendas de vestir. Holanda blanca de Castilla, toca cruda de lino, holandilla de China, hilo portugués delgado, seda azul floja de China, las telillas de Milán, entre otros. Algunos de los productos serían de uso personal, pero la mayoría de ellos, y dada la dimensión mercantil de su difunto marido, reflejan las dimensiones conectadas del comercio internacional en el que se mezclan productos asiáticos y europeos, lo que demuestra que los portugueses residentes en Nueva España estaban integrados y participaban en estas redes comerciales a gran escala. También parece que la condición de viuda llevó a esta mujer a tener cierto poder en los negocios que antes controlaba su marido. Anexo al inventario se encuentra también otro pequeño documento titulado Deudas que deben a Ana López. De los documentos analizados, este es el único que presenta este apartado, o sea, de los casos analizados, este es el único que presenta este apartado, destinado a deudas. Se trata de pequeñas cantidades, un total de 74 pesos prestados a 6 personas. Y todas son deudas de mujeres de la familia, de la familia de un individuo cercano. Una sobrina de la propia Ana López y una otra persona, esposa de una vecina, esposa de un vecino. Probablemente estaríamos en presencia de pequeñas ayudas, pequeños préstamos, dentro de la sociabilidad femenina que estas mujeres establecían entre sí, para hacer frente a los gastos cotidianos y otras dificultades que encontraban en su vida diaria.
Acusada de prácticas judías ante los inquisidores, Ana López acabó por confesar algunos momentos de la vida cotidiana en los que se movía en los espacios de sociabilidad de los portugueses residentes en la ciudad, en los que había realizado y celebrado ceremonias judías. Uno de estos acontecimientos tuvo lugar en la casa de Manuel de Lucena, figura clave en esta oleada de detenciones, donde, y cito, acudía para ayunar y guardar el dicho día grande del Señor. Y ahí conoció a otras mujeres que formaban parte de su círculo de amistad. Quizás podamos incluso utilizar el término de su círculo de sororidad, a las que nombró ante los inquisidores. Cito, las dichas Catalina Enríquez, su madre Beatriz Enríquez, Clara Enríquez y su hija Justa Méndez, Constancia Rodríguez y Leonor Díaz, su hija. Con estas mujeres hacía muchas prácticas y tenía muchas conversaciones. Además de las prácticas judaizantes que Ana López afirma haber practicado, sus declaraciones ante los inquisidores revelan también su situación de extrema vulnerabilidad. Por un lado, la fragilidad económica en la que vivía, que ya podemos deducir de la lista de bienes que había sido confiscado. Por otro, su debilidad física, espejo de su edad, cuando dice, y estoy citando, ser vieja y no tener siquiera fuerzas para ayunar. En varios testimonios contra miembros de su familia, hay indicios de que Ana López vivía en una situación muy precaria desde el punto de vista económico. Es el caso del testimonio realizado por Luis de Carvajal el 10 de febrero de 1596, en el que afirma que a veces solía llevar, cito, limosnas a la dicha Ana López como mujer pobre, judía, que guardaba la ley de Moisés. El segundo caso estudiado es el de Leonor Rodríguez, casada con Manuel Álvarez, comerciante. En este caso, el expediente inquisitorial refleja bien la dificultad que el tribunal encontró en ciertas ocasiones para desentrañar las posesiones de todos los poseedores, los bienes de todos los poseedores. En relación con Leonor, la desamortización acabó incluyendo también muchos objetos que en realidad eran parte de su posesión de su hijo, Jorge Álvarez, también preso, también detenido por el Santo Oficio Nueva España. El 27 de enero de 1597, los inquisidores se presentaron en casa de Leonor Rodríguez y la llevaron prisionera a las cárceles del Santo Oficio en Ciudad de México. Al entrar en su casa, los oficiales de la Inquisición procedieron a inventariar los bienes que encontraron esparcidos por las habitaciones. La mayoría de los objetos eran ropas, probablemente algunas prendas de Leonor, pero también otras correspondientes a tejidos que vendía su hijo. Estaban guardados en 2 cajas. En las breves descripciones que los oficiales hicieron de las mercancías encontradas, hay varios indicios de su origen geográfico que muestran que los portugueses tenían, como ya vimos en el caso anterior, tenían mano en este comercio que introducía diversos productos europeos en Nueva España. Terciopelado de Italia, manteles de Castilla, incluso 2 piezas de tocas portuguesas, ralas. Esta última muestra que el vínculo con la tierra de origen sigue activo a pesar del largo viaje recorrido. Por otro lado, además de ropa, también encontramos menciones a tejidos procedentes de Asia, 2 piezas de chinabafa de China lanadas, piezas de telilla de China listadas de negro, o 50 piezas de tocas de China comunes. Además de ropa, encontramos en el inventario de Leonor otros objetos cotidianos. Por un lado, tenía 2 pesillos de pesar reales, que nos hace cuestionar si ella estaba también involucrada en los negocios de venta de telas y de tecidos con su familia. Por otro lado, hay algunos bienes de uso común, pero con cierto valor, como 9 cucharas de plata pequeñas. A pesar de la escasa cantidad de bienes enumerados, a la excepción de los tejidos que formaban parte de las vendas de su hijo, Jorge Álvarez, la lista elaborada por los oficiales de Santo Oficio en este inventario seguía siendo discutida porque había como discusión sobre la pertenencia de los bienes. Y aquí entra también otra mujer con una cierta capacidad de agencia, la mujer de su hijo, Ana Vaz, que con su procurador impugna
el inventario hecho por los inquisidores, porque reclama que poseía, que es suyo, 4 sábanas y 4 tablas de mantos de Castilla y 15 manteles. Su impugnación llevó a que tardara mucho la conclusión de este inventario. Quisiera seguir para el tercero y el último caso de estudio que presentaré aquí. Se refiere a 2 mujeres, madre e hija respectivamente. Clara Enríquez, viuda, y Justa Méndez. En el caso de esta última, la documentación inquisitorial que ha llegado hasta nuestros días nos permite seguir su trayectoria vital en diferentes momentos, ya que desde que cayó bajo la persecución del Tribunal de Santo Oficio de Nueva España, nunca ha dejado de ser referida en los documentos inquisitoriales, continuando denunciada después de su muerte acaecida en 1635. Por fortuna, ya he tenido ocasión y oportunidad de profundizar sobre este caso gracias a una muy simpática invitación de Silvia Muy para participar en un dossier coordinado por ella hace unos años. En la época de su primer proceso, entonces en esta coyuntura de la persecución al grupo familiar de los Carvajal, Justa Méndez y su madre vivían en una situación económica que parecía muy desfavorable. Según ella, ambas vivían de pequeños trabajos de costura y incluso menciona de su aguja y de lo que trabajan. Para hacer aún más difícil la situación de las 2 mujeres, Gabriel Enríquez, hermano de Justa, sufrió un grave accidente mientras viajaba a una comarca, a una región minera. En una carta muy emotiva que envió a su madre, Clara Enríquez, Gabriel relataba su desgracia y expresaba bien los lazos afectivos que unían a esta pequeña familia. Dictó la carta, ya que no sabía escribir, en Tapuzagua el 12 de febrero de 1595. Me gustaría citar solo un pequeño excerto de esta carta. Señora madre de mi corazón, con mejor disposición quisiera escribir a vuestra merced, mas pues nuestro Señor es servido de esto, cúmplase su voluntad. A 1 mes y 4 días llegué a estas minas de Talpujagua, a donde fue nuestro Señor servido, cayese de un caballo abajo, a donde quedé de mi cuerpo todo descoyuntado y abierto como una granada. Todos los huesos molidos y quebrados, y del lado que me acostaron en la cama, estoy sin poderme menear de la cintura para abajo. A pesar de su gravísimo estado de salud, Gabriel era consciente de las necesidades económicas por las que atravesaba su madre en Ciudad de México. En otro pasaje menciona, y cito, que envié a vuestra merced la plata, acordándome que tendría vuestra merced más necesidad que yo. Esta frase parece indicar que él era el principal apoyo económico que tenía su madre y su hermana. Instó a su madre a que no se desplazara para verle. Cito, no se mueva a venir a verme, que no hay para que yo pasara acá mi trabajo como pudiera. Sin embargo, ella no siguió su petición y emprendió el viaje para visitarlo. La situación de Gabriel era muy crítica y moriría antes del auto de fe de 1596, tras una temporada en un hospital. El caso aquí analizado es sintomático de las dificultades de integración que estas mujeres tenían en la sociedad virreinal, ya que a menudo dependían del mayor o menor éxito de sus maridos y hijos en sus aventuras mineras o en las conquistas de nuevos territorios. La entrada represiva del Santo Oficio en su camino añadía un grado más de dificultad a sus vidas, llegando en algunos casos a provocarles la muerte. El 1 de febrero de 1595, un oficial de Santo Oficio de la Inquisición de Nueva España, que era también el notario de los confiscos, se dirigió a la casa donde vivían Clara Enríquez viuda y su hija Justa Méndez, doncella, acompañado de Martín de Briviesca Roldán y Pedro de Fonseca. En la calle, cerca de la puerta de su casa, encontró a Clara Enríquez, vestida con su hábito de viuda y cubierta con un manto. En ese momento fue detenida y conducida a los calabozos del Tribunal Inquisitorial. En el interior de la casa, los agentes encontraron a su hija, Justa Méndez. La detuvieron y la llevaron también a los calabozos.
Con la casa vacía, comenzaron a llevar a cabo el secuestro de los bienes que allí se encontraban. Las condiciones en las que se encontraban las dos mujeres cuando fueron detenidas transmiten la dimensión de cierta soledad en que vivían, solo ellas dos en la casa y con la madre cumpliendo un estricto luto por la muerte de su marido, como aparece en la descripción de su vestir hecha por los oficiales de la Inquisición. Como en los otros inventarios analizados, los objetos que las dos mujeres tenían en su poder también son escasos, aunque encontramos una mayor variedad en este caso. En un primer nivel tenemos los muebles de la casa, algunos de los cuales proceden de Michoacán, una mesa pintada de Michoacán o un escritorio de Michoacán con llave. En otro nivel encontramos ropa, probablemente de justa, una saya con sus corpeños de damasco azul y amarillo de la China. También se enumeran diversos objetos pertenecientes al ajuar doméstico, manteles, alfombras, traveseros, muchos de los cuales serían piezas con algún uso, ya que aparecen como viejas o desgastadas. También figura un anillo de oro esmaltado de negro con una piedra. En los inventarios o descripciones de bienes que hemos analizado aquí, no hemos recorrido, aquí y en los demás que no hemos presentado, no hemos recogido información sobre la presencia de libros, con la importante excepción de este caso en concreto. El universo de la lectura femenina, incluso las prácticas de escritura y el grado de alfabetización de estas mujeres habitantes de la Nueva España, no ha dejado registros muy significativos. En el inventario de bienes enlistados por los inquisidores para Justa y su madre, Clara Enríquez, encontramos la presencia de libros. Todo hace pensar que estos libros eran leídos por Justa, pues en la narración de su viaje a las Américas ya se mencionan sus prácticas de lectura. La presencia de libros en la casa de Justa y su madre debe verse a la luz de su pertenencia al núcleo de sociabilidad de Luis de Carvajal. La relación de Luis de Carvajal y Justa Méndez parece haber pasado también por la práctica de la lectura en conjunto. En su papel de líder, Luis enseñó a la joven varios preceptos de la religión judía, así como elementos básicos de la historia del propio judaísmo. Carvajal le regaló un libro de oraciones y también su libro de mandamientos. Justa guardó los escritos con mucho cuidado, prestándose solo a personajes cercanas, algunos parientes, para que hicieran copias de los textos. También los prestó brevemente a algún primo más lejano, a alguna persona cercana, pero no del estricto núcleo familiar. Como ya hemos mencionado, en este ámbito de proximidad, los círculos familiares de Carvajal, donde debemos vislumbrar la posesión de libros que aparecen en el inventario de bienes realizado por los funcionarios de la Inquisición, en esta casa. En el transcurso del proceso de Carvajal, los inquisidores le preguntaron por sus lecturas en torno a los temas del Antiguo Testamento. Entre los libros mencionados por el acusado, en sus testimonios estaban Espejo de Consolación de Fray Juan de Dueñas y 2 libros de Fray Luis de Granada, Guía de Pecadores e Introducción del Símbolo de la Fe. Por su parte, en el inventario de Justa Méndez y su madre figuran los siguientes libros con brevísimas descripciones. Un libro de romance impreso en México sobre el arco que se hizo a la entrada del virrey Marqués de Villa Manrique, un libro viejo de Fray Luis de Granada, un libro pequeño que se intitula Arte de Servir a Dios. De forma similar a las lecturas mencionadas para Luis de Carvajal, también encontramos aquí la presencia de Fray Luis de Granada, aunque sin indicar cuál era la obra concreta. Por otro lado, el libro Arte de Servir a Dios debería ser la obra compuesta por Fray Alonso de Madrid. Una vez realizado este primer inventario de bienes, tras ser confiscados y llevados al Santo Oficio, al cuidado de sus oficiales, se procedió a su venta en almoneda. La respectiva ceremonia era un acto público en el que el pregonero anunciaba lo que se vendía. La venta pública se realizaba en un lugar céntrico y muy visible, como los portales de la Plaza Mayor. Así, en una voracidad de gran velocidad, se enajenaban los bienes que conformaban los espacios cotidianos de estas mujeres. Objetos a veces de poca importancia, muchos con marcas de luz y del paso del tiempo. Y así aparecen descritos viejos, gastados,
pasaron por un puñado de pesos y tomines a otras manos y a otra vida. Como hemos señalado anteriormente, la presencia de Justamendes en la documentación inquisitorial española va mucho más allá de este enfrentamiento inicial con el Santo Oficio a finales del siglo XVI. Tras salir en auto de fe del 8 de diciembre de 1596, Justamendes se casó con Francisco Núñez y siguió su vida en Ciudad de México. Quizá como consecuencia de una mejora en su situación social en virtud del matrimonio y del suceso de las actividades comerciales de su marido, tuvo varios problemas con el tribunal por vestir ropas que estaban prohibidos a los reconciliados. El 3 de marzo de 1606, Diego de Espinosa testificó ante los inquisidores que en una ocasión en que acudió a la tienda de Justamendes, la encontró muy suntuosamente vestida, y cito, con chaqueta de color, con pasamanos de seda, y con gargantilla de ajofar y 3 anillos de oro en los dedos de la mano. Ya en 1604, los inquisidores presentaron un escrito contra Justamendes porque, estando reconciliada, cito, trae seda y se sirve con plata y anda en una silla. En esta recopilación de información, que no tendrá consecuencias inmediatas, se describen varias prendas de Justamendes que son expresivas de que se encontraba en una situación social muy diferente de la que tenía a finales de la década de los 90, cuando vivía en casa de su madre. Así, algunos dicen haberla visto vistiendo ropa de tafeta negro de China y manto de la tierra que parece es de seda y lana, o servirse con piezas de plata como son jarros. También se menciona que llevaba joyas de oro en las manos y gargantillas de perlas al cuello, vestidos de seda y terciopelo. En los mismos informes se menciona también a su madre, Clara Enríquez, vista muchas veces y siempre sin el hábito penitencial. Parece claro que el estatus social que a través del matrimonio había encontrado Justa no se ajustaba a las marcas de infamia permanente que propugnaba el Santo Oficio, que siempre buscaba mantener a la mujer en su justo lugar. Brevísima conclusión. En una sociedad patriarcal como la del antiguo régimen, estas mujeres cristianas nuevas portuguesas intentaron construir sus pequeñísimos cuartos propios en los intersticios del poder opresor que pretendía disciplinar sus vidas. Encontraron algunos ejemplos de solidaridad en las otras mujeres con las que compartían sus situaciones, mujeres condicionadas por el propio esquema de la migración y del asentamiento en la sociedad colonial Nueva España. Realizaron pequeños trabajos que les ayudaron a sobrevivir. Otras veces tomaron las redes de los negocios de sus difuntos maridos o de sus familiares que habían ido para otros lugares. Incluso consiguieron ampliar sus cuartos propios, como quizás sea el ejemplo más evidente este caso de Justamendes y sus lecturas. En mi interpretación, el espacio construido por Justamendes con ese recurso a la lectura y a una lectura ávida, era una lectora voraz, hay muchos testimonios en los expedientes inquisitoriales, le permitieron también con la ayuda de su matrimonio, salir de esta precaria vida cotidiana que compartía en casa de su madre y, incluso sufriendo el acoso de la Inquisición, amplió su capacidad de agencia de una joven soñadora que cruzaba el Atlántico buscando una vida nueva en la sociedad americana, para una mujer, una auténtica depositaria de conocimiento sobre el judaísmo, una especie de matriarca americana que fue una fuente de unidad y de cohesión para los momentos más críticos de la comunidad cristiana nueva portuguesa en México. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Susana Bastos Mateus por esta magnífica conferencia sobre las vidas de estas mujeres, donde realmente, digamos, apreciar la intimidad de sus vidas y la tremenda soledad y vulnerabilidad, pero bueno, también la fuerza, la resistencia de sus vidas.
Pues comenzamos con las preguntas. Por favor, quienes quieran escribirlas en el chat pueden hacerlo también mediante la mano, por favor, si gustan hacerlo de forma oral. Aquí ya tenemos una de Samuel Guaso. Hola. Bueno, muchas gracias por tanta información tan maravillosa. Y en el aspecto de género, a partir de estos cuartos propios y de construir sus propios espacios e incluso determinar los destinos migratorios, ¿cuál es el impacto social, financiero o comercial que generaron estas determinaciones femeninas en esa comunidad que pasaba por ese momento inquisidor? Gracias. Gracias. Si hay si hay alguna otra pregunta, podemos conjuntarlas para que la doctora responda todo al final. Pero creo que sí, tenemos una de César Cerón. Por favor. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la ponencia. Y pues a mí me llama la atención, estoy trabajando también ese tema acerca de Luis de Carvajal. Y pues bueno, he visto esta relación con Justa Méndez y en algún momento incluso llegué a pensar que eran una relación más cercana o incluso amorosa. Eh, es una suposición por ahí que alcanzo a percibir, pero me gustaría saber si puede compartir un poquito más de información o incluso autores que me permitan acercarme a este mundo literario de Luis y de Justa, por favor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más de Silvia Jamuy? Yo nada más quiero hacer un comentario que me llama mucho la atención a partir de tu ponencia, que por supuesto ha sido extraordinaria y ahora sí que con mucho interés la escuché. A mí me llama la atención cómo la ropa forma parte de la identidad, ¿no? Es decir, es una cuestión en donde al analizar digamos, todos sus atuendos, se puede ver desde la posición social, es decir, el estatus que tienen, se puede ver también la personalidad de la mujer justo que la porta y los valores mismos de ese entorno en donde pues se privilegian unas cosas y no otras, ¿no? Entonces me llama eso la atención de cómo tu ponencia fue muy precisa justamente en describir cuáles eran, desde los nombres, cómo se nombraban las prendas que se ponían, ¿no? Si gusta, doctora, pues continuar con las respuestas para este primer. Gracias por las preguntas, por los comentarios. Bueno, empezando por el primero de Samuel. Bueno, estas mujeres, claro que a nivel financiero y de decisión de sus destinos migratorios tenían una tarea muy dificultada. Porque por eso, por ejemplo, en esos casos que he podido estudiar para este periodo, eso lo vi muchas veces, que lo que me parecía y que en muchos de los casos, la mayoría de los casos, ellas seguían las decisiones que eran tomadas en familia, pero por los patriarcas de la familia, y esas decisiones justo las colocaban en situaciones de gran vulnerabilidad, porque, por ejemplo, en el caso de México, de Nueva España, estos portugueses buscaban en general tres vías posibles de su vida social, ¿no? Un primero sería estas regiones mineras en el centro norte, o como el caso de la familia Carvajal, los territorios de conquista más al norte,
Y otra vez, otra cuestión podría ser las rutas comerciales de larga escala, por ejemplo, salidas para Asia por vía Acapulco, ¿no? Y todo eso los alejaba de la ciudad misma. Entonces, muchas veces, el caso Carvajal, eso también pasa, y en otras familias de este periodo, que cuando van para las zonas de minería o de conquista, llevan a veces toda la familia, y eso a veces resulta ser un desastre. Entonces, las mujeres, los más jóvenes o más viejos se recogen a la ciudad de México o a otras zonas más urbanas. Si es un suceso estas apuestas, toda la familia va a beneficiar, pero muchas veces no pasa eso, son situaciones muy difíciles. Entonces, los primeros a tener problemas son las mujeres. Claro que hay lo que parece ocurrir, y estos inventarios y algunos expedientes lo demuestran, es que las viudas muchas veces ponen mano a los negocios. Entonces hay bienes disponibles, hay mercancías que se pueden vender y son las viudas que van a hacer este procedimiento. Por otra parte, una mujer como Justa, y aquí después ya me da pie para la segunda pregunta, creo que es un ejemplo excepcional, porque en este caso, cuando ella sufre su primer proceso en el marco de la persecución a los Carvajal y parecía que era una mujer de una gran belleza y tenía muchos pretendientes, y su marido es también un penitenciado en el mismo auto de fe. Y van a compartir, digamos, una estrategia, casi una relación, no solo matrimonial, pero también de supervivencia. Se hablaba en la ponencia de Natalia, se hablaba que muchas veces más que transgresión son estrategias de sobrevivencia, en estos casos también. Y aquí creo que sí, Justa, por ejemplo, muchas veces está en la tienda de su marido, entonces yo creo que ella sí tenía algún rol protagónico también en la elección de los destinos de la familia a nivel financiero, a nivel comercial. Y cuando muere, ¿no? Cuando ya como una figura muy importante en la comunidad, una figura muy respetada y venerada, digamos que su papel en la comunidad es mucho más importante que el papel de su marido o de otro miembro masculino de su familia. Pero, repito, es una figura muy excepcional. Y respecto a su relación con Luis de Carvajal, pues sí, tenían una relación seguramente muy cercana, y creo que también la proximidad de su relación se construyó mucho a través de la lectura, porque compartía, digamos que Luis de Carvajal no tenía tantos interlocutores cuando empieza su estudio tan profundizado de las cuestiones del Antiguo Testamento o de los autores como Luis de Granada y otros. Y encontró, y él mismo brevemente lo refiere en algunos momentos, y los testigos son coincidentes, con Justa compartía lecturas y comentarios. Entonces también probablemente sí había una proximidad que pasaba por una admiración amorosa, estoy también en creer que sí, y compartían como una admiración intelectual, pues puedo decir así. Y respecto a estas lecturas y comentarios, hay colegas que están a trabajar los manuscritos de Carvajal y están también a trabajar las lecturas de Luis de Carvajal. Y el colega Ignacio Chueca Saldías, por ejemplo, sí tiene un artículo sobre las lecturas de Luis de Carvajal que puede interesar. Y Silvia, gracias por los comentarios. Y sí, es bien interesante esta cuestión de la ropa, porque es eso, es un elemento de distinción social en muchos aspectos. Y a mí en el caso de Justa y su madre, por ejemplo, me resulta muy impactante también la descripción del duelo, ¿no?
de su madre, que es hecha por los oficiales de la Inquisición justo a la entrada de la casa, porque yo cuando leí el auto del oficial, parecía de película, la forma como él va a describir cómo encontró esta mujer toda de negro delante de la casa, sola, y la hija que estaba dentro. Entonces, estamos casi a ver nosotros mismos la situación de estas dos mujeres. Y lo mismo pasa al revés, o sea, ya no como situación de vulnerabilidad, pero al revés, para justa con la cuestión de sus culpas, ¿no? Que van ahí, después de su primera prisión y de su salida en el auto de fe, hay muchas denuncias en el Santo Oficio de la forma como iba vestida por la Ciudad de México, porque los vecinos no podían soportar que una mujer que fuera penitenciada se vistiera de seda, con ese lujo, con esas joyas, con esos tejidos nobles. Lo mismo no podía andar en una silla por la Ciudad de México, era algo impensable, por ser penitenciada y por ser mujer, creo que sobre todo. No sé cuál de las dos condiciones pesaba más en el resquemor de los vecinos. Creo que la circunstancia de ser una mujer tan esplendorosa les pesaba mucho. Una mujer cristiana nueva y penitenciada. Y es muy bonito leer estos inventarios porque, claro, nos dan una pequeñita mirada para el interior de estas casas del punto de vista material, no de las prácticas que se hacían dentro, pero de cómo eran verdaderamente sus cuartos propios, como, en fin, me apropié de Virginia Woolf. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a la doctora Susana Bastos por este otro tiempo de retroalimentación de las preguntas, los comentarios que aclaran dudas y ahondan en temas que seguramente a varios de nosotros nos están dando vueltas en este momento.